¿Qué hacer cuando viene la tormenta a tu vida, a tu familia? En una ocasión que Jesús se encontraba con sus discípulos dentro de una barca, y en eso se levantó una tempestad. Los discípulos estaban asustados pensando que se iban a morir. Despertaron a Jesús y Él los animó para que no tuviesen miedo de enfrentar esa tempestad. Y después de animarlos, Él calmó la tempestad. Principio número 1. Las tempestades diarias. Vamos en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 24. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Verso 24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ya Jesús ya estaba en la barca, sus discípulos, y de repente comenzó esa tempestad. Esto significa que de repente se puede presentar en nuestras vidas problemas en general, en la vida personal. Puede que cuando usted va al doctor le hacen el diagnóstico y el resultado puede ser que sales con un cáncer, con un problema, con una enfermedad incurable o complicación de algún embarazo. Y eso son tempestades en la vida de las personas o en la familia. Por ejemplo, hijos desaparecidos, hijos secuestrados por la corrupción de diferentes países. Uno de tus hijos está en la cárcel. Puede ser que haya cometido algún error. La deportación, especialmente para los que vivimos en este país, pasa mucho. Muchas personas tienen sus familiares que han sido deportados, y esos son adversidades, son tempestades, son problemas que enfrentamos. O en tu vecindario puede ser que pasan vientos. La semana pasada pasó un viento tremendo donde yo vivo, y de repente mis hijos se levantan y estaban con ese miedo, y yo les animaba que no va a pasar nada. Yo podía escuchar afuera de los apartamentos árboles, cuando venía podía escuchar ese viento quebrar árboles, pero yo confiadamente que no iba a pasar nada, y no pasó nada. Pero al siguiente día los árboles estaban todos quebrados, las casas estaban rotas, destruidas. Y esos son tempestades, son tormentas que enfrentamos a diario. En otros países son terremotos. O puede ser que cuando los problemas no solamente tocan tu vida personal con alguna enfermedad, o toca tu familia o tu vecindario, también puede tocar tu aldea, tu ciudad, tu estado, tu país. Hay tantas corrupciones que enfrentamos en el diario vivir. Número 2. No les debemos temer. Jesús sigue diciendo después que se levanta esa tormenta, versículo 25 y 26 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús los anima. Los discípulos estaban teniendo miedo dentro de esa barca. La tempestad, la barca se estaba hundiendo. Ellos pensaban que se iban a morir, pero Jesús los anima. ¿Por qué tienen miedo? Hay que enfrentarlo con valor, con firmeza. La pregunta aquí es que ¿quién estaba en la barca de los discípulos? Era Jesús. La pregunta del día de hoy: ¿quién está en tu barca? ¿Quién está en tu vida? ¿Quién está en tu familia? ¿Quién está en tu aldea, en tu ciudad? ¿Quién controla tu vida? Hay tres personajes
que enfrentaron problemas grandes en sus vidas. Josué estuvo en la cárcel durante 2 años, inocentemente, pero después Dios lo liberó en esa tormenta. Otro de ellos fue David. ¿Cómo es que David tuvo victoria sobre un enemigo que se llamaba Goliat? Dios estaba con David. Así como él pudo vencer a ese hombre gigante que medía más o menos 9 pies de altura. David era un muchacho, pero David no estaba peleando solo, no estaba enfrentando a su adversario solo. Dios estaba con él, era más poderoso que su propio enemigo. Así debemos de ser nosotros. A pesar de los problemas que enfrentamos, vamos a poder triunfar sobre esos problemas, sobre esas adversidades en la vida. Número 3. La calma vendrá. Versículo 26. Entonces, levantándose Jesús, reprendió los vientos y el mar. Después de la tormenta viene la calma. Después de la tormenta viene la calma. Número 4. Glorificar al nombre de Cristo. Después de la tormenta vas a poder glorificar el nombre de Cristo. Entonces, versículo 27 dice: y los hombres, es decir, los discípulos, las personas que estaban en esa barca, Jesús los animó, Jesús ya calmó la tempestad, y los hombres se maravillaban, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos glorificaron a Dios por todo lo que Jesús había hecho, de calmar esa tempestad, de salvar la vida de sus discípulos. En conclusión, no importa la tormenta que estás pasando, si Cristo está en tu barca, jamás se hundirá. No veas lo grande de la tempestad, sino lo grande que es Dios. El que está contigo en la barca es mucho más mayor. Con Él triunfaremos sobre las tormentas, las adversidades en la vida